Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Les habla el profesor César. Vamos a desarrollar la primera actividad de la experiencia de aprendizaje 1 2022 para los alumnos del tercer y cuarto grado de secundaria. Actividad número 1, entonces, interpretamos información sobre las operaciones con fracciones en una actividad lúdica para regular nuestras emociones. Muy bien, entonces, continuamos desarrollando estas actividades que tienen que ver con la experiencia número 1 propuesta por Grupo de Estudios Arquímedes. Vamos a ver de qué se trata la actividad 1. Interpretamos entonces información sobre las operaciones con fracciones en una actividad lúdica para regular nuestras emociones. Ahí está el propósito de aprendizaje. Vamos a ver, leemos. Es necesario generar recomendaciones de cómo trabajar la educación emocional en el aula, pero estas recomendaciones deben hacerse tomando en cuenta las expectativas y experiencias de estos de forma que ellos las consideren y las apliquen en el aula, viviéndolas como una ayuda y no como una tarea extra que entra en una larga lista inserta en el corto tiempo que disponen para su trabajo en el aula. Si bien es cierto, los alumnos en forma gradual están regresando a las aulas, es necesario dirigir las actividades que ayuden a mejorar las emociones de los estudiantes. Con lo señalado anteriormente, el profesor de tercer grado de secundaria de la institución educativa San Marcos les dice a sus alumnos que recorten 4 círculos iguales de cartón o cartulina de distinto color. Luego que cada uno de dichos círculos lo dividan en 3, 6, 8 y 10 partes iguales como se muestra en la figura. Muy bien, entonces acá tenemos los 4 círculos. Cada círculo se ha dividido en tantas partes iguales. Por ejemplo, el círculo A en 3 partes iguales, el B en 6, el C en 8 y el D en 10 partes iguales. Nos piden, según la situación, el profesor les propone lo siguiente. Escriba la fracción y el decimal correspondiente que le corresponde a cada una de las partes iguales de cada figura. Si comparamos una de las partes de A con 3 partes de D, ¿cuál de las cantidades tomadas es mayor? ¿Será cierto que una parte de C y 2 partes de D suman lo mismo que una parte de A? Si al sumar 2 partes de B con 3 partes de C, entonces esa suma es igual a 8 partes de D. Si se suma una de las partes de cada figura, entonces el resultado es mayor que la mitad de cualquiera de los círculos, justifica. Si el área del círculo A se duplica y se divide en 3 partes iguales, entonces ¿cuántas partes del círculo B harán una parte del nuevo círculo de A? Bien, qué interesante, porque tiene que ver justamente con una situación digamos de fracciones, ¿no? Bien, pero antes no olviden, los alumnos del primer al quinto grado de secundaria y egresados de secundaria ya comenzamos en este mes de marzo 2022 nuestro ciclo escolar virtual marzo-julio, nivel básico desde 0 y nivel avanzado preu. Pregunta por nuestra propuesta, ahí te dejo el número de WhatsApp. Bien, comprendemos el problema, entonces según lo leído responde de qué trata el problema. Bueno, el profesor, ahí se describe, ya no voy a leer para redundar, qué tiene que hacer con cada uno de los 4 círculos iguales, que los dividan en 3, 6, 8 y 10 partes iguales para ir comparando dichas partes y resolviendo las preguntas que se precisan. Por acá nos dicen, ¿cómo representas el decimal 3/8? ¿Cómo representas en fracción 0,40? Muy bien, por ahí en la sección recursos de esta actividad seguramente tu profesor te ha dado cómo convertir una fracción en decimal. Entonces, ¿cómo representas en decimal 3/8? Bastaría con dividir 3 entre 8. No he hecho la división, puesto de que ya ustedes son alumnos de tercer y cuarto grado de secundaria. Entonces 3 lo dividimos entre 8 y nos va a salir 0,375. Por acá hay una segunda parte de esa pregunta, nos dicen ¿cómo representas en fracción 0,40? Muy bien, ahora lo contrario, ¿cómo convertir este decimal exacto que es 0,40 a fracción? Vamos a recordar. Como es un decimal exacto, hay una regla general. Para los decimales exactos se coloca como numerador, digamos así, el mismo número que observamos sin la coma decimal, entonces sería 40, y en el denominador colocamos el 1 con tantos ceros como decimales haya. Como hay 2 decimales, coloco 2 ceros. Claro que de repente alguien me dirá, pero profesor, 0,40 es lo mismo que 0,4. Puedes anular el 0 y seguir el procedimiento, ¿no? Bueno, al hacer la simplificación de esta fracción, por ejemplo, a ver qué podemos sacar, 20ava de frente, que es cuarta y quinta, ¿no? 20ava, 2 y 20ava de 100 es 5. Si en los círculos
Si uno de los círculos se divide en 6 partes iguales, ¿cómo interpretas en fracción y decimal cada uno de ellas? Muy bien, entonces acá hay un círculo dividido en 6 partes iguales. Bueno, cada parte sería un sexto, claro que sí, porque acá te dicen cómo interpretas en fracción y decimal cada una de ellas, o sea, cada una de las partes. Entonces, si se ha dividido en 6 partes iguales, cada partecita será un sexto. Ahora en decimal, bueno, acá encontramos un pequeño problemita de que el decimal de un sexto es un decimal, digamos, periódico mixto. Claro, es un decimal inexacto periódico mixto. Ahora acá yo lo he redondeado a 3 cifras decimales. Un sexto es igual en realidad a 0,166666 infinito. Entonces, al redondear a 3 cifras decimales, le coloco 7 a la última cifra decimal. Entonces, podemos leerlo en un aproximado de que cada parte, ¿no? A ver, vamos a ver, porque acá te dicen, digamos, que lo interpretes. En decimal, cada parte sería, digamos, la sexta parte del círculo. Bueno, acá debe decir en fracción, ya ahí se me ha pasado. En fracción cada parte sería la sexta parte del círculo y en decimal cada parte sería los 167 milésimas partes del círculo. Ojo que estos 167, porque así se leería el decimal, 167 milésimas, digamos, de la parte del círculo. Esto por lo que lo he redondeado a 3 cifras decimales. Tú puedes darle otro redondeo y en todo caso le darías otra interpretación, porque esto es un aproximado. Ya como te dije, el decimal es un decimal inexacto periódico mixto. Bueno, diseñamos un plan. Por acá dice consigue cartón o cartulina para hacer los 4 círculos iguales y recortarlos en 3, 6, 8 y 10 partes iguales. Representamos con nuestros saberes previos la parte fraccionaria y decimal de cada una de las partes iguales de las figuras. Podemos hacer comparaciones con las partes recortadas, colocándolas encima de otras para saber qué partes son más o menos grandes que otras. También podemos utilizar el algoritmo de sumar fracciones heterogéneas y luego aplicar la relación mayor que y menor que. Claro que sí, ahora sí. Por acá están las plantillas. La pregunta que te harías es, profesor, ¿y cómo hago estas plantillas? Bueno, hay varias formas de hacerlo, en realidad esto, ¿no? Tomas un círculo y si te piden que dividas en 3 partes iguales, entonces desde el centro, los 4 círculos deben ser iguales por si acaso. Entonces desde el centro tienes que medir, si son 3 partes iguales, tú sabes que toda la circunferencia tiene 360 grados, la tercera parte de 160 grados sería 120 grados, entonces tendrías que medir cada ángulo central de los sectores circulares, esto sería 120 grados, 120 grados y 120 grados. Muy bien, ahora en 6 partes iguales, wow, en 6 partes iguales, 360 grados entre 6 sería 60 grados, entonces cada, digamos, sector sería 60 grados, 60 grados, 60 grados, y eso lo tendrías que medir con transportador, hacerlo con regla y todo eso, ¿no? Ahora, entre 8 y a base sería 360 entre 8, 45 grados sería cada uno, y acá sería 360 entre 10, sería 36 grados. Bueno, salen exactos, pero un poquito fastidioso estar midiendo con el transportador. Puedo enseñarte una forma más rápido de repente de diseñar estas plantillas. Veamos. Bien, por ejemplo, acá yo tengo un documento de Word. Lo podemos hacer en el mismo Office, ¿ya? Así que hay que utilizar nuestros recursos que ya hemos aprendido de repente en estos 2 últimos años, sobre todo el año pasado. Miren, yo voy acá a insertar y voy aquí a gráfico, hago clic, me va a aparecer esta ventana por defecto, como si yo insertara un gráfico estadístico, y voy a utilizar el circular. En el circular hago clic ahí en ese dibujo y me va a salir justamente por defecto ese gráfico circular y se me va a abrir también una hoja Excel. Bien, aquí espero, bien, ahí está. Bien, si quieren, bueno. Ahora, por defecto aquí te sale esta hoja Excel. Cuando voy a recortar, te sale 4 filas, voy a recortarlo a 3 porque lo voy a dividir en 3 partes iguales, y a cada uno de estos donde dice eventos, porque por defecto también sale eso, le pongo un mismo número, por ejemplo 1, 1 y 1. Abajo también 1, ahí está. Muy bien, ya esto yo no estoy trabajando con el cuarto, ¿no? Esto lo puedo borrar. Ahí está, miren, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces, bueno, luego vamos a ver, no voy a cerrar este Excel, voy a borrarle por acá esto que dice ventas, esto también lo remarco, lo recorto aquí, de repente por aquí también lo acomodo, bueno, ahí está, ¿verdad? De repente un poquito, claro, cuando nosotros tomamos de la esquina esto se agranda,
lo podemos agrandar o lo podemos hacer más chiquito el gráfico. Bueno, ahí está. Bueno, ahí están las tres partes iguales. Ahora, profesor, lo quiero tener de un color. Hacemos clic adentro del círculo y a ver qué colores nos han dado ahí, ¿no? Bueno, no recuerdo qué colores han sido, bueno, pero ahí está. Por ejemplo, todo que sea verde. Ahí está, tres partes iguales exactitas. Ahora, profesor, los círculos tienen que ser iguales. No tengo que hacer un círculo más chiquito y uno más pequeño. Bueno, hagamos algo sencillo. Hacemos clic aquí, copiamos y lo reproducimos. O sea, como si yo, digamos, hiciera dos. Ahí está. Muy bien, ya lo reproducí entonces ahí. Entonces, como lo he reproducido, bueno, ya he cerrado la hoja Excel, ¿no? Como lo he reproducido, hago clic y voy a hacer en modificar datos. En modificar datos, otra vez se me va a abrir por defecto la hoja Excel porque voy a modificar datos. Aquí está la hoja Excel. Y luego se me va, lo que yo voy a hacer es, a ver, ¿en cuántas partes iguales? En 6 ahora. Entonces acá le pongo 3, 4, 5, 6. Arrastro. Y bueno, ya acá sigo llenando 1, 1, 1. Ahí está. Muy bien, ahora sí está en 6 partes iguales. Y si le quiero cambiar de color, ya pues sería fácil. A ver, voy a cerrar acá la hoja Excel. Ya está, hago clic adentro y bueno. Hazlo de distintos colores, así como te han dicho. Este sería tu círculo de, bueno, a ver ahí. Relleno entonces, por acá le pongo mostaza. Muy bien, y así lo haces para el otro, ¿no? Así lo haces para el otro. A ver, vamos a ver por aquí, copiar, pegar. Ya me salió ¿dónde? Me salió por acá abajo, ¿no? O lo que quería hacerlo era abajo más bien de este, copiar. Y bueno, listo. Pegar. Listo. Bien, ahora sí, le voy a hacer otra vez anticlic, modificar datos y ahora otra vez aparece esta hoja Excel. Voy a jalarlo por acá para hacerlo más grandecito. Ahí está. Entonces lo quiero ahora en 8 partes iguales. Hasta ahí hay 6, 7 y 8. Entonces acá pongo también un número 1 y abajo también pongo el mismo número 1. Le ponen un mismo número. Muy bien, ya quedó dividido en 8 partes iguales. Lo único que tengo que hacer es cambiar de color. Espérense un ratito que se remarque todo. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ya se remarcó. Me voy a formato. Bueno, aquí estamos. Ahí está. Relleno de repente por aquí. Ahí está. Un anaranjado. Bueno, y así lo hacemos para el de 10 partes. La cosa que copiar y pegar para que no modifiques. No vayas a cometer el error de ampliar uno, por ejemplo, si yo quiero ampliar este, ya lo desproporcioné, no, todos tienen que ser del mismo tamaño. Entonces ya cuando el cuarto lo insertes en la otra hoja, porque lógicamente que la otra se te va a insertar en una cuarta hoja, o de repente separas dos, así lo haces el otro círculo que lo divides en 10 partes iguales, ¿no? Entonces luego esto lo imprimes y van a ser tus moldes. Ya esto lo imprimes, lo pegas en cartulina y recortas y esos van a ser tus moldes. Entonces esto así se haría, digamos, aprovechando el Office. Bien, ya te dio una idea. Ya te doy una idea, porque esto evita de que estés haciéndolo manualmente y de repente lo quieres hacer al cálculo, dividir un círculo en 3 partes iguales, 6 partes iguales y no funciona así, porque todas las partes deben ser exactamente iguales. De repente al utilizar el cálculo, algunas partes te salen más chiquitas que otras y puedes errar en las respuestas de las preguntas de la situación. Bien, seguimos. Bien, nos habíamos quedado aquí entonces. Recuerda que debes tener uno con 3 partes iguales, 6 partes iguales. El otro debe ser de 8 partes iguales y de 10 partes iguales. Recuerda que un círculo es A, otro círculo es B, lo han dibujado de verde ahí. El círculo C de color mostaza y el círculo D de color celeste. Bien, y los 4 círculos deben ser exactamente iguales de tamaño. Bien, ahora sí, ya tenemos ahí los 4 entonces. Ya te enseñé cómo hacerlo utilizando el Office. Ejecutamos la estrategia o plan. Bueno, ahí está, escriba la fracción y el decimal. Esa es la primera acción, ¿no? Escriba la fracción y el decimal correspondiente que le corresponde cada una de las partes iguales de cada figura. Bueno, ya esto creo que ya lo dominan, ¿no? Si esto se dividió en 3 partes iguales, cada parte sería un tercio. Si el círculo B se ha dividido en 6 partes iguales, cada uno sería un sexto. Si el círculo C se ha dividido en 8 partes iguales, cada parte sería un octavo. Y si el círculo D se ha dividido en 10 partes iguales, cada parte sería un décimo. Claro que sí. Bien, por acá te están diciendo también, escriba la fracción y el decimal correspondiente. Ajá. Bien, bueno.
la fracción y el decimal. En el círculo A, 1/3 sería la fracción, pero en decimal es un decimal, digamos, infinito. Ya, eso sería 0,3333 o inexacto también se le llama. Bueno, en este caso es periódico puro. 1/6 también es un decimal infinito, pero en este caso es periódico mixto. Bueno, 1/8 sí es un decimal exacto y 1/10 también es un decimal exacto. Entonces te están diciendo de que escribas en fracción y en decimal cada una de las partes del círculo, ¿no? Bien, ahora por acá dice, comparando con los retazos, tomamos una parte de A y la superponemos en D, de tal modo de hacer coincidir un radio. ¿Cómo así, profesor? Miren, para resolver la primera pregunta, la segunda creo que sería, ¿no? De la situación. Bueno, acá yo tengo el círculo A y acá tengo el círculo D. El círculo A está dividido en 3 partes iguales, recuerda, y el círculo D en 10 partes iguales. Ahora, yo voy a tomar una parte de A y compararlo con las partes de a cuántas partes equivale con el círculo D, ¿no? Entonces, miren lo que voy a hacer por aquí. Bueno, voy a graficar uno de los círculos, por ejemplo, el círculo D, ahí está con sus 10 partes iguales, y voy a superponer el círculo A de tal manera que una de las divisiones, o tú puedes tomar uno, como ya lo tienes recortado, porque esas plantillas tú las tienes que recortar, eso es lo que te dice la actividad, pero como yo acá yo no puedo recortar en la, digamos, aquí explicando en la diapositiva, entonces lo que yo voy a hacer es tomar ese molde y superponerlo acá. Miren, lo he superpuesto de tal manera, voy a hacer coincidir este radio que estoy señalando, voy a hacerlo coincidir con el círculo que voy a superponer. Ahí está. Entonces he superpuesto el A, lo he superpuesto al D. Entonces me estoy dando cuenta de que una de las partes de A abarca una parte, 2 partes, 3 partes del círculo D y algo más. O sea, ¿qué conclusión puedo llegar? De que una parte de A es equivalente, es mayor que 3 partes de D. Claro, porque digamos se superpone en más de 3 partes. Miren, este recorrido es una parte de A. ¿Y qué contiene? Contiene 1, 2, 3 completas de D y algo más. Entonces, ¿qué concluyo? Observo que una parte de A es aún mayor que 3 partes de D. Pero claro, yo lo he superpuesto. Lo que tú debes hacer es tomar una de esas partecitas como jugando, ¿no? Porque esta es una cuestión lúdica, como ya las tienes recortadas, y lo superpones. A ver, o de repente tomas las partecitas de D, lo haces al contrario y superpones en una de A, como ya los tienes recortados, ¿no? Pero lógicamente ponerlos una continuación de otro, haciendo coincidir el primer radio. Por ejemplo, yo he hecho coincidir este radio. Miren, este radio le corresponde al círculo A y al círculo D. Entonces eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Ya dependerá de cómo te dirige tu profesor para resolver esto. Para resolver la pregunta 3 y 4 puedes proceder con la estrategia anterior o también con el conocimiento de operaciones con fracciones. Entonces, ¿será cierto que una parte de C y 2 partes de D suman lo mismo que una parte de A? Entonces tomas una de las partes de A y le superpones una parte de C y 2 partes de D a ver si suman lo mismo. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí con los retazos de los círculos que tienes? Ojo que los círculos deben ser de distinto color para que tú no te confundas. ¿Quién es A, quién es B, quién es C y quién es D? Así como te han dado, digamos, en la situación. Entonces, podemos tomar las 2 partes de D y una parte de C y tratar de superponerlas una a continuación de otra en una parte de A y ver de esta forma si es coincidente. Caso contrario, las 3 partes primeras serán mayor o menor que A. Claro, y tendrías tú que contestar. Entonces, sin sumar fracciones, puedes tú proceder con tus retazos de los círculos que tienes. Entonces, esta pregunta también, digamos, la probarías de esa forma que te he precisado acá, ¿no? Si al sumar 2 partes de B con 3 partes de C, entonces esa suma es igual a 8 partes de D. Muy bien, lo puedes hacer con tus retazos de círculo con esta misma estrategia que se ha explicado. Muy bien, entonces eso es, ¿ya? Eso es. Acá, por ejemplo, he separado una parte de A, acá he separado una parte de C, ¿no? Y acá he separado 2 partes de D, por ejemplo. Para esta pregunta, ¿no? ¿Será cierto que una parte de C, acá tengo una parte de C, y 2 partes de D, acá he separado 2 partes de D, suman lo mismo que una parte de A? O sea, si yo uno esta parte de C y estas 2 partes de D, será lo mismo que una parte de A, entonces tú lo puedes superponer ahí. Bien,
Entonces ya tú cuando lo tienes recortado esto en una cartulina gruesa o en un cartón, sería muy bonito de que hagas las comparaciones y digamos hagas las relaciones mayor, menor que, compruebes si las sumas son exactas o no, etc. Ahora, se puede hacer también con operaciones, lógico. Entonces con operaciones, digamos, de adición de fracciones. ¿Será cierto que una parte de C y dos partes de D suman lo mismo que una parte de A? Ya esto es con operaciones. Bien, sin tomar los retazos, lógicamente. Entonces, una parte de C, ¿a qué es equivalente? A un octavo, ¿sí o no? Ahí está la figura C, puede retroceder el video. Y dos partes de D, profesor, una parte de D es un décimo. Entonces, dos partes serían dos décimos. Entonces, un octavo más dos décimos, acá recordamos la adición de fracciones heterogéneas, mínimo común múltiplo de 8 y 10. Bueno, en este caso es 40. Y luego 40 divide a 8 sería 5 y multiplica por el numerador. 5 por 1, 5. 40 divide a 10 sería 4 y multiplica el numerador. 4 por 2 sería 8. 5 más 8. En el numerador sería 13 sobre 40. A ese resultado lo comparamos si es igual a una parte de A, porque eso te preguntan. O sea, esta suma será una parte de A, pero profesor, una parte de A es un tercio. Ah, ya, entonces no son iguales, pues, porque acá me ha dado 13 sobre 40, 13 cuarentavos y una parte de A es un tercio. Pero bueno, si no son iguales, entonces ¿quién es mayor? Bueno, seguramente ya con tus retazos de tus cartulinas ya tú has concluido, pero acá lo estamos haciendo operacionalmente. ¿Cómo se comparan dos fracciones? Recordemos, nosotros hacemos un producto en aspa, así. Este 3 multiplica el 13 y 3 por 3 es 39, ese numerito lo colocamos arriba. Y la otra aspa sería 40 por 1, 40, ese numerito también lo colocamos arriba, siempre colocar arriba. Y luego nosotros decimos, ¿quién es mayor, 39 o 40? Pues profesor, 40. Entonces, un tercio es mayor que 13 cuarentavos. ¿Y a qué conclusión llegas? A que una parte de C más dos partes de D es menor que una parte de A. Claro, ¿no ves que 13 cuarentavos es menor que un tercio? Bien, así entonces también se resolvería operacionalmente esto. Si al sumar dos partes de B, profesor, una parte de B era un sexto, dos partes serían dos sextos, ahí está. Con tres partes de C, una parte de C era un octavo, 3 serían 3 octavos. Entonces esa suma es igual a 8 partes de D. Bueno, hay que sumar estos, mínimo común también de 6 y 8, 24. Procedemos como la suma de fracciones heterogéneas, 24 entre 6, 4, por 2, 8, 24 entre 8, 3, por 3, 9. Claro que sí, ahí está, entonces nos sale 17 24avos. A este resultado, compararlo si es igual a 8 partes de D, pero por eso una parte de D es una parte de D es un octavo, por lo tanto 8 partes serían, es un décimo. Una parte de D es un décimo, 8 partes de D serían 8 décimos. Entonces no son iguales, lógicamente. Si no son iguales, entonces hay que hacer la comparación quién es mayor y quién es menor. 10 por 17, 170 y 24 por 8, si no me equivoco, es 192. ¿Quién es mayor? 192, ¿no? Entonces la mayor fracción le corresponde a 8 décimos. Entonces concluimos, 2 partes de B más 3 partes de C, acá debe decir más 3 partes de C, es menor que 8 partes de D. Entonces es menor, ya, que 8 partes de D. Muy bien. Por acá nos precisan, si se suma una de las partes de cada figura, entonces el resultado es mayor que la mitad de cualquiera de los círculos, justifica. Bueno, una parte de cada figura, no de cada círculo. Una parte de A es un tercio, una de B es un sexto, una de C es un octavo y una de D es un décimo. Entonces sumamos un tercio más un sexto más un octavo más un décimo. Hay que sacar mínimo común múltiplo de todos estos denominadores, que es de 3, 6, 8 y 10. Bueno, el mínimo ha sido 120, así de que 120, ya procedemos. 120 entre 3 por 1, 120 entre 6 por 1, ¿no? 20, 120 entre 8, 15 por 1, 15 y 120 entre 10, 12 por 1, 12. Sumamos arriba y nos va a salir 87 120avos. Entonces, eso hay que compararlo. Profesor, nos están diciendo el resultado es mayor que entonces el resultado es mayor que la mitad de cualquiera de los dos círculos, y la mitad de cualquiera de los dos círculos es un medio, pues. Entonces 29 cuarentavos, profesor, ¿por qué 29? Porque hemos simplificado, tienen ambos tercia de 87 29 y tercia de 120 40. Muy bien, entonces
Vamos a comparar 2 por 29, colocamos acá 58 y 40 por 1, 40. Bien, entonces, ¿quién es mayor? 58. Entonces, contestamos. Esa suma de cada una de las partes de los círculos sí es mayor que la mitad de uno. Entonces, el resultado sí es mayor que la mitad de cualquier círculo, ¿no? Muy bien, esta pregunta interesante: si el área del círculo A se duplica y se divide en 3 partes iguales, entonces ¿cuántas partes del círculo B harán una parte del nuevo círculo de A? Cualquier círculo que se duplique, se triplique, se cuadruplique, entonces cada una de sus partes también se duplican, se triplican, se cuadruplican. Eso es lo más razonable. Entonces, si se duplica el área del círculo A, entonces su nueva área ya no sería 1, la unidad, sino sería 2. Pero, profesor, el círculo de A era 3 tercios, entonces si se duplica sería también 6 tercios. Es una forma también de interpretarlo. Bueno, entonces la tercera parte de 2, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque ahora el círculo ya no es 1. No es que un tercio más un tercio más un tercio era 1, ahora se duplica. Entonces ahora es 2. ¿Verdad que se duplicó? Ahora es 2. Profesor, ¿y cuánto es la tercera parte de 2? Pues 2 tercios, ¿no? 2 tercios. La tercera parte de 2 es 2 tercios. Claro, entonces es dividir a 2 entre 3. Pues ¿no? Alguien me dice, oye, la tercera parte de 2 es 2 entre 3 o 2 tercios. Ahora, te están diciendo, ¿cuántas partes del círculo B harán una parte del nuevo círculo de A? Esta última cantidad, ¿a cuántas partes de B equivale? Bueno, entonces recuerda de que las partes de B era un sexto cada una. Entonces podemos hacerlo incluso por división, como les dije, pero acá lo razonamos sumando un sexto varias veces para ver hasta dónde llega a ser igual a 2 tercios. Un sexto más un sexto más un sexto más un sexto justamente es 4 sextos. Pero mitad, entonces sería 2 tercios. Entonces, 4 veces, ¿no? Tendríamos que tener 4 de esas partes de B para que sea igual a 2 tercios. Entonces, 2 tercios equivale a 4 partes de B, es decir, a 4 veces un sexto. Bien, por acá ya contestamos las preguntas de la situación, ya hemos resuelto todo. Escriba la fracción y decimal. Bueno, esto ya lo hemos hecho en el gráfico, ¿ya? Si comparamos una de las partes de A con 3 partes de D, ¿cuál de las cantidades tomadas es mayor? Bueno, observamos que una parte de A es aún mayor que las 3 partes de D. ¿Será cierto que una parte de C y 2 partes de D suman lo mismo que una parte de A? Una parte de C más 2 partes de D es menor que una parte de A, por lo tanto no es lo mismo, ¿no? Si al sumar 2 partes de B con 3 partes de C, entonces esa suma es igual a 8 partes de D. Bueno, 2 partes de B más 3 partes de C es menor que 8 partes de D. Esto como lo hemos resuelto, ¿no? Si se suma una de las partes de cada figura, bueno, esto también ya lo hemos contestado. El resultado sí es mayor que la mitad. Es todo lo que hemos hecho. Bueno, y esta quinta pregunta lo que hemos respondido hace ratito, ¿no? 2 tercios equivale a 4 partes de B, es decir, a 4 veces un sexto. Complementamos y reflexionamos. Describa cuál es el proceso para convertir a un decimal exacto a fracción. Bueno, eso lo pueden ustedes investigar. Ahí te dejo la respuesta. Si un círculo está dividido en partes iguales y su área se duplica o triplica, entonces ¿qué pasa con sus partes? Bueno, también sus partes quedarán duplicadas o triplicadas siempre y cuando sean iguales todas esas partes, ¿no? Explica el procedimiento para sumar y restar decimales. Bueno, ahí te lo dejo. Ya explicar el procedimiento de sumas y restas de decimales. Por acá hay dos situaciones importantes que te han dejado. La imagen presenta tres tortas del mismo tamaño, las cuales han sido divididas en partes iguales por separado. Entonces las 3 tortas son iguales. Bueno, la primera torta se ha dividido en cuántas partes iguales. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La segunda en 6 y la tercera en 3. Si Marcos come 4 partes de la torta A, César se come 2 partes de la torta B y Gabriel se come una de las partes de la torta C, entonces es cierto que y ahí están las posibles alternativas. Muy bien, entonces es cuestión de saber cuánto comió Marcos, César y Gabriel. Bien, por acá volvemos a graficar. Entonces Marcos come 4 partes de la torta A. Bueno, recordemos de que una de las partes de la torta es un octavo, una de las partes de la torta B es un sexto y una de las partes de la torta C, cualquiera de ellas, es un tercio. Total, todas son iguales, ¿no? Todas de cada figura, es decir, ¿no? Entonces Marcos come 4 partes de la torta A. Lo que comió Marcos, 4 partes, es decir, 4 veces un octavo, o sea, 4 octavos. Si simplificamos esa fracción es un medio.
Por acá nos dicen César come 2 partes de la torta B. Bueno, una parte es un sexto, por lo tanto 2 partes serían 2 sextos. Simplificando la fracción, mitad es equivalente a 1/3. ¿Qué más? Graviel se come una parte de la torta C. Una parte de la torta C, profesor. Una parte es 1/3, ¿no? 1/3. Entonces me estoy dando cuenta que por acá Marcos come 1/2, lo que come César es 1/3 de torta y lo que come Graviel también es 1/3. Entonces me estoy dando cuenta que lo que comió César y Graviel es lo mismo. Así de que la alternativa C en forma directa, miren la alternativa C, César y Graviel se comen la misma cantidad. De todas maneras hay que hacer la comparación de 1/2 con 1/3 porque 1/2 es diferente a 2/3. Bueno, si hacemos producto en aspa, nos damos cuenta de que 1/2 es mayor que 1/3. Ya, entonces, por ejemplo, acá te dicen, Marcos comió la menor cantidad que los otros dos. No, pues, Marcos come 1/2, no es digamos, la menor cantidad que 1/3, por ejemplo. César se comió la mayor cantidad que los otros dos. No, porque hay 2 personajes que comen la mayor cantidad. Entonces es la alternativa C. Los 3 comen la misma cantidad, pues eso es imposible, ¿no? Entonces aquí la respuesta es la C, ¿no? Bien, vamos a ver por acá otra situación también que nos han dejado. ¿Qué son las pirámides numéricas? Son retos en forma de pirámides que tienen una secuencia lógica. La relación de los números corresponde con una operación matemática que se repite de forma ascendente o descendente. En la pirámide que se muestra, calcule x más y. Bueno, si somos bastante observadores, puedes pausar el video. Es una cuestión también lúdica, numérica. Yo me doy cuenta de que un número de arriba es la semisuma de los números de abajo. Por ejemplo, no sé si te das cuenta que acá yo tengo números consecutivos 1 y 9, 1 más 9 es 10, pero la mitad de 10 es 5. A ver, voy a hacer otra prueba. Por ejemplo, 7 más 1 es 8, pero la mitad es 4. A ver, por aquí 15 más 7 es 22, pero la mitad es 11. O sea, el número que está arriba es la mitad de la suma de sus dos vecinos que están abajo. ¿Estamos? Ahora, claro que sí. Si observamos la estructura de la pirámide de abajo hacia arriba, el número que está encima es la mitad de la suma de los números que están abajo en contacto con él. Hacemos algunas pruebas, ¿no? Por ejemplo, aquí 5 es igual a 1 más 9 entre 2, ¿no? O sea, el de arriba siempre es la mitad de la suma de los dos de abajo. Por ejemplo, acá los dos de abajo son 15. Entonces 7,5 debe ser la mitad de la suma de 11 más 4. Claro que sí, 11 más 4 es 15, la mitad es 7,5. Entonces, como ya hemos observado y podemos probarlo con varias sumas, entonces hallamos x en forma directa. X será la mitad de la suma de 4 y 5. Entonces 4 y 5 es 9, la mitad que es 4,5. Bien, y y también. Y sería la mitad de la suma de 9 más 6. 9 más 6 es 15, la mitad de 15 es 7,5. Como te piden el valor de x más y, sería 4,5 más 7,5, eso sería exactamente 12. Bien, entonces hemos terminado el desarrollo de este video. No olvides suscríbete al canal, ya venimos con el desarrollo de las demás actividades. Hemos desarrollado todo. Nos vemos hasta la próxima. Estén pendientes, suscríbete al canal y activa la campanita. Chao, nos vemos.